Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida al segundo módulo de diplomado en edificios digitales, exclusivo para constructoras, despachos de diseño, arquitectura interior y administración de inmuebles, en donde conoceremos las tendencias que hacen posible la existencia de edificios más eficientes, seguros y responsables, conectando construcciones y empresas a un mundo de posibilidades. Les recordamos que si no les fue posible tomar el primer módulo, pueden ver la grabación en la liga de descarga que se les compartirá en este momento en el chat. En esta liga también podrán encontrar la grabación del día de hoy. Al final de los 4 módulos se le enviará un certificado que se acreditará que han tomado el diplomado completo con Panduit. La sesión durará 45 minutos de presentación y 15 minutos para preguntas, por lo que les sugerimos usar el chat para compartirnos sus dudas y al final les daremos lectura. El tema del que hoy hablaremos es impacto en la sustentabilidad y rentabilidad de sus proyectos constructivos a través de la infraestructura física convergente. A continuación les presentaré a nuestros expertos. Nos acompaña Guillermo Ortegón, gerente comercial y de proyectos de ingeniería, data center y arquitectura para Panduit. Él es arquitecto egresado de la Universidad Piloto de Colombia con una especialidad en gerencia de proyectos de la Universidad EAN. Cuenta con un certificado ATD por Optim Institute. Desde el 2009 está enfocado en la dirección de proyectos de integración de infraestructura e implementación de centros de datos con una amplia experiencia en proyectos de primer nivel. Desde el 2018 se integra a Panduit atendiendo los proyectos más importantes de Colombia. También contamos con la presencia de Vladimir Linares Díaz. Él es Technical System Engineer, RCDD por Vixi y CCRD por ICREA para el sur de América. Está basado en Colombia, es graduado en Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander, tiene una especialidad en gerente de proyectos en Ingeniería de la Universidad La Salle. Se ha desempeñado por varios años como project manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos del sector de data center, enterprise e industrial con enfoque en infraestructura de telecomunicaciones. En el año 2018 se une al equipo de Panduit en el área de soporte técnico, basado en la ciudad de Bogotá, Colombia, y atendiendo también el área del sur de América con los proyectos más importantes de la región. Muchas gracias y adelante con esta presentación. Gracias, Heidi. Muy buenos días. Para nosotros en Panduit es un motivo de mucha satisfacción contar nuevamente con la asistencia de ustedes en la segunda sesión del Diplomado de Edificios Digitales. Esperamos que en esta sesión le podamos entregar un contenido muy interesante, muy valioso para que ustedes puedan utilizarlo y enriquecer el conocimiento en el desarrollo de sus negocios y de la relación que mantienen con sus clientes, usuarios finales. Que están muy enfocados en el tema de la tecnología. Hoy, como lo revisamos al comienzo, vamos a tocar varios temas interesantes. Sin embargo, vamos a entrar a revisar el núcleo realmente de todo este tema de la sostenibilidad, de cómo funcionan los edificios y cómo es la interoperatividad a través de la convergencia y el Internet de las cosas. Dos conceptos muy interesantes que actualmente eh, funcionan mucho en el tema de infraestructura en edificios digitales y es importante que ustedes conozcan qué significa esto y cómo hace sentido para que al final puedan integrarlo en sus proyectos de construcción. Primero analicemos un poquito de la tecnología y la arquitectura. ¿Cuál es el papel de la tecnología en los edificios comerciales, en el diseño, en la tarea de la construcción y cómo esto realmente impacta el desarrollo de los proyectos que ustedes ejecutan? Primero, los edificios están cambiando rápidamente y tienen que cambiar rápidamente porque tienen que adoptar nuevas formas de satisfacer la demanda de los usuarios. Estos usuarios, como lo hablamos en las sesiones anteriores, son nativos digitales, corresponden a la generación millennial, ahora están llegando los nuevos usuarios a estos edificios de la generación centennial, que básicamente son conocedores y demandan tecnología.
portan tecnología, básicamente hacen sus vidas en torno a la movilidad, a los dispositivos digitales, y de ahí es que los edificios tienen que empezar a alinearse con ese requerimiento de sus usuarios. ¿Qué buscan las organizaciones? Buscan que al final puedan alinear sus edificios en función de la tecnología para que se permitan automatizar procesos, se puedan incrementar los ingresos de los arrendadores, propietarios de los edificios, también se reduzcan los costos relacionados con operación, relacionados con mantenimiento, se mejora igualmente el retorno de las inversiones cuando se trata de compañías que están haciendo apuestas en el sector inmobiliario y básicamente se apoyan en soluciones de punta que les permitan dar un horizonte de futuro. Esto aplica para todo tipo de edificios, no solamente los edificios corporativos, no solamente los edificios de oficinas, sino también los edificios de salud, de educación, gobierno e industria, que al final tienen que ir evolucionando para convertirse en espacios digitales y no solamente digitales, sino inteligentes. Es un concepto un poquito revaluado de lo que hemos tenido hace un tiempo como el edificio inteligente. Ahora realmente esto sí es posible a través de modelos como los que les voy a comentar. ¿Cuál es el dilema del edificio actual? Tenemos una gran cantidad de dispositivos conectados. Estos dispositivos recogen gran cantidad de información. Sin embargo, funcionan bajo diferentes cableados, diferentes protocolos, diferentes redes que los vuelven realmente un edificio complejo. Si empezamos a analizar todos los componentes que tiene un edificio actual, incluso los que vemos en la presentación pueden ser pocos, tenemos enfriamiento, calefacción, ventilación, extracción, aire acondicionado enfocado hacia el tema del medio ambiente, iluminación muy enfocado hacia el bienestar de los usuarios, distribución eléctrica, sistemas de respaldo, enfocado también a la suplencia eléctrica que tienen los edificios, el control de estacionamientos que permite al final gestionar grandes volúmenes de vehículos dentro de un edificio y poder optimizar los espacios que están relacionados con esa ocupación. Todo el tema relacionado con seguridad, controles de acceso, bioseguridad, alarmas, evacuación. Y no solamente esto, sino también toda la gestión de los espacios físicos, las salas de reuniones, salas de juntas. Esto al final demanda una gran cantidad de elementos conectados en un edificio. ¿Cuál es el reto? Que actualmente tenemos muchos dispositivos y todos hablando protocolos diferentes. Entonces tenemos DALI, Modbus, BACnet, Profibus, Longworks, señales de 0 a 10 voltios. Entonces, esto al final lo que hace es que los edificios sean aún más complejos y que requieran unas personas muy especializadas para poderse, digamos que, gestionar. ¿Qué es lo que busca la convergencia en los edificios? Ese concepto de convergencia. Lo que busca es que todos estos sistemas de los que hablamos actualmente no funcionen por redes independientes, sino que confluyan en una única red que funcione con un solo protocolo, que sea estándar y que igualmente funcione bajo redes de cableado estándar. Este es el caso de Ethernet. Ethernet básicamente es una tecnología que nos permite mover datos y que esa tecnología nos permite también llevar la información a través de protocolos de Internet o protocolos IP. Este es uno de los cambios más fuertes que están ocurriendo a nivel de administración de edificios, a nivel de BMS y a nivel de BAS, que es el nuevo concepto de Building Automation Systems para edificios. Y es que todos estos sistemas al final llegan a través de un único cableado con unos protocolos, todos basados en IP y se gestionan en una única plataforma, lo que los vuelve realmente muy eficientes. Esto ocurre no solamente en los edificios comerciales, no solamente en los edificios corporativos, ocurre a todo nivel. Planteemos actualmente qué sucede. En empresas tenemos una red dedicada a este BMS que hablamos, al sistema de gestión de edificios, que está usualmente bajo el control de las personas de servicios generales, de seguridad física, operación y mantenimiento, y todo esto al final se relaciona con el control de instalaciones. Por otra parte, teníamos una red IT administrada por los gerentes de tecnología, básicamente que integraba toda la red empresarial, todos los temas de datos que llegan hacia los puestos de trabajo, telefonía, que estaba muy enfocado hacia el departamento de tecnología, a la persona de infraestructura, a las personas de seguridad informática. Usualmente era de los departamentos más robustos porque contaban con un data center, o sea, contaban con un espacio adecuado,
con suplencia en aire acondicionado, suplencia eléctrica, una serie de elementos que muchas veces ustedes nos han visto dentro de los edificios y que resultan bastante complejos. Por otra parte, hay organizaciones que también tienen, junto a su edificio corporativo, su edificio de oficinas, toda su área de producción. Entonces, esa red industrial que está dentro de las áreas de producción, em, eran operadas o son operadas por las personas de operaciones, de producción, de procesos, de mantenimiento. Al final, ¿qué estaba sucediendo? Cada uno de los componentes tenía su propio data center y al final estaban duplicando, incluso triplicando recursos. Las organizaciones lo que buscan es que puedan ser mucho más eficientes y que se simplifiquen solamente en una única infraestructura, que no tengan tres redes independientes, sino cuenten con una sola. Todo esto al final converge en los data centers en los que venía manejándose toda la información de datos a través del departamento de IT. Por eso es importante que las empresas cuyo core está en la gestión de edificios, las empresas cuyo core también está en la operación, en la planta de producción, tengan en cuenta que al final van a tener que hacer un ensamble con la gente de TI, quienes son los que van a empezar a manejar toda esta información que empiezan a generar todo un entorno corporativo en una organización. ¿Cuáles son los retos de estos edificios en todas las verticales que se están planteando ahora para estos momentos en un tiempo en el que estamos permanentemente conectados? Primero, automatizar la operación, aumentando la confiabilidad, disponibilidad y capacidad predictiva. Es una de las preocupaciones fundamentales. Debe estar enfocada en que podamos potenciar el que los edificios se vuelvan más confiables, que nunca salgan de servicio y que podamos digamos que estimar en qué momento necesitaríamos hacer un eventual mantenimiento o cambio de la infraestructura. Reducir los costos de funcionamiento es clave. Es prácticamente uno de los ejercicios del proceso de automatización. No solamente el reemplazar personas por máquinas, sino también que al final los costos de funcionamiento relacionados en que somos predictivos, eh, podemos establecer análisis para ver en qué momento debemos darle servicio al edificio, pues eso lo vuelve mucho más eficiente y más económico de manejar. Que soporte más dispositivos conectados. Esto que veíamos al comienzo de cuántos dispositivos se conectaban dentro de un edificio es solamente una puerta de lo que viene a suceder. Cada vez tenemos más dispositivos, cada vez se está recompilando más datos sobre el bienestar de las personas, las condiciones medioambientales, el estado de la infraestructura, la seguridad del edificio, y esto al final lo que hace es que necesitemos conexiones más robustas, redes de cableado más robustas para llevar toda esta información a un sitio en el que lo centralicemos. Todos estos dispositivos que están conectados en el edificio están integrando inteligencia. Si ustedes revisan, las cámaras de video están contemplando, por ejemplo, analíticas. Esto significa que las cámaras de video están tomando decisiones, los sistemas de control están tomando decisiones, los sensores de ocupación permiten tomar decisiones. Entonces, todos estos grandes volúmenes de información requieren al final un análisis. Por eso el concepto, de pronto, si ustedes lo han escuchado, el Big Data. Toda esta información tiene que recopilarse, analizarse y usarse para poder tomar decisiones inteligentes en el edificio. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los data centers van a empezar a robustecerse porque toda esta información requiere ser analizada y no solamente analizada, protegida por ser información sensible. Todo esto se hace posible cuando tenemos unas redes unificadas. Si tenemos las redes como lo veíamos en las primeras diapositivas donde teníamos varios sistemas, varios protocolos, pues poder hacer la integración realmente no sería lo más eficiente y en algunos casos no sería posible. Entonces, por eso es importante que las redes unificadas nos permiten sacar todo el potencial en los edificios actuales. Ya que hablamos de todos estos dispositivos conectados, entendamos un poco de hacia dónde vamos y qué significan estos dispositivos conectados al Internet cuando hablamos de protocolos IP. Y esto es el Internet de las cosas. Es importante analizar qué es el Internet de las cosas. Hemos escuchado mucho del IoT o el Internet of Things, pero no está muy claro realmente cómo funciona esto. Básicamente el Internet de las cosas es una red de elementos físicos, cualquiera susceptible a ser monitoreado o gestionado, que intercambian datos a través de la Internet. Entonces, cuando tenemos todos estos dispositivos que me están entregando información, que están permanentemente conectados, pues al final me permiten tomar decisiones. Básicamente estos dispositivos interactúan con el mundo por medio de sensores. Entonces toman temperaturas, toman concentraciones del aire, toman estados de encendido apagado
esta información al final la entregan a los usuarios por medio de aplicaciones, es decir, interfaces como aplicaciones móviles o la entregan a través de un servidor o de un equipo en un cuarto de control, es decir, al final hacen que toda esta información sea mucho más asequible para los usuarios. El IoT potencia los dispositivos inteligentes. Al final, ya que estamos hablando de que toda esta comunicación se está haciendo a través de IP, los dispositivos al final me permiten sacar todo el provecho de la analítica para tomar decisiones. Es decir, los dispositivos me permiten tomar decisiones o incluso pueden tomar decisiones por sí solos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces en dispositivos que no están enfocados hacia el Internet de las cosas, únicamente me permiten medir, me permiten monitorear, más no gestionar. Y el objetivo del IoT está, digamos que orientado en optimizar los procesos, la productividad y la eficiencia. Entonces, cuando tenemos muchas ventajas, tenemos muchos elementos que me están entregando información, pues al final es mucho más fácil gestionar la infraestructura, aumenta la productividad y obviamente todo esto se enfoca en un marco económico. Todo tiene que llegar a que realmente seamos más eficientes desde el punto de vista del costo. ¿Cómo ha crecido el tema de las redes de datos y el IoT en los edificios comerciales? Esto fue una diapositiva que vimos en el lanzamiento de nuestro evento de construcción, pero es importante volver a ella y ahondar un poquito porque explica mucho hacia dónde va todo el concepto de los edificios digitales. En el mundo, de los 154 millones de conexiones que hay a través de puertos de red como las que ustedes tienen en sus computadores, 154 millones de conexiones, tenemos que el 75% corresponde a las redes de datos, a las redes que prácticamente permiten que sea posible la conexión entre computadores en una organización. Sin embargo, si analizamos, el 25% de estas conexiones ya no está relacionada con los datos, está relacionada con los sistemas de servicios distribuidos dentro de un edificio. ¿Qué es eso? Básicamente, estamos hablando que de ese 25%, 14% corresponde a las conexiones que se manejan de manera inalámbrica, es decir, los accesos de Wi-Fi en los edificios, y el otro 11% corresponde realmente a lo que es gestionar un edificio inteligente. Entonces, ¿qué tenemos dentro de ese 11%? Que es una porción bastante grande dentro de la participación mundial de conexiones. Tenemos sistemas de aire acondicionado, sistemas de audio y video, sistemas de iluminación, control de acceso, de intrusión. Cámaras es uno de los elementos mucho más fuertes con el 37% de esa participación. Y ustedes lo han venido viendo, la explosión realmente del tema del video y de la seguridad en edificios es una necesidad cada vez creciente. Estamos hablando de 3.6 dispositivos que están conectados a cada uno de los 17 millones de puertos Ethernet. Es decir, por cada puerto tenemos 3.6 dispositivos conectados. Esto en función también de la misma tecnología que nos ofrece el Internet de las cosas. Es decir, que 60 millones de dispositivos conectados y cableados para monitorear infraestructura es un volumen muy grande en los edificios y sigue creciendo. Estamos viendo que realmente el Internet de las cosas a nivel de edificios tiene una tendencia bastante interesante en crecimiento a nivel en el mundo. Esto no se trata realmente de una moda ni algo que llegue, sea pasajero. Realmente se trata de una tendencia global. Gartner lo mostraba en sus informes en 2019 y reciente en 2020, que una de las tendencias más fuertes es el Smart Spaces. Es decir, los edificios inteligentes aplican la tecnología para crear todo un ecosistema digital, es decir, una serie de elementos conectados, donde se busca que los datos y la optimización se utilicen de la mejor manera para generar un impacto en las personas, en los recursos, en los ocupantes de una organización. En, es importante también tener en cuenta que este edificio digital, esta fábrica digital, requiere que todos los elementos que se están monitoreando no se vean como una colección de dispositivos aislados, sino realmente se vean totalmente integrados. Por eso, en el mismo informe de Smart Spaces de Gartner, habla que básicamente la accesibilidad y la robustez de las conexiones son críticos para lograr realmente espacios inteligentes. Puedes tener los mejores dispositivos tomando información en un edificio, pero si tienes una red deficiente, la información te va a llegar mal o te va a llegar tarde. Entonces, en un evento de seguridad, cuando tú, por ejemplo, estás en el centro de monitoreo viendo cómo una persona está ingresando a un área, en la realidad ese evento ya ha ocurrido en el pasado, ya ha pasado hace 10 o 15 segundos. Entonces, la toma de decisión que tú estás planteando estaría respondiéndose de manera tardía.
Por eso es importante contar con infraestructura que le permita sacar el mayor provecho a todos los dispositivos de IoT dentro del edificio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de colecciones versus una red realmente integrada? Estamos hablando de lo que sucede actualmente en el edificio digital. En el edificio digital tenemos, o no en el edificio convencional, tenemos este par de redes, usualmente ustedes las ven, porque cuando hacen sus proyectos pueden analizar que funcionan de manera independiente, en los que está la gente de TI por su lado, con un data center muy robusto, con unos equipos muy fuertes en su centro de datos, básicamente permitiendo acceso a computadores portátiles, a sistemas de telefonía y de videoconferencia, sistemas de impresión, puntos de impresión dentro de las oficinas, al final que me permite conectarme a Internet y establecer una red empresarial. Por otro lado, hay redes independientes donde tenemos toda la gestión del edificio. Entonces tenemos la parte de monitoreo, la parte de sensores, bioseguridad, control de acceso. Básicamente lo que nos dice la convergencia es no duplique su centro de datos, no duplique recursos y además no pierda, digamos que la oportunidad de poder ser mucho más eficientes utilizando un centro de datos que ya tiene la organización y que es muy robusto y muy confiable para delegarlo en otro que al final puede que no tenga ese mismo nivel de confiabilidad. Entonces, cuando hablamos de una red realmente convergente, una red unificada, lo que hablamos es que todo lo que se gestiona en un edificio funciona bajo una misma plataforma. En este caso, ya tenemos un centro de datos muy robusto que nos permite que los edificios puedan conectar computadores, me permitan sacar el mayor provecho de la telefonía, de la videoconferencia, al escritorio, a través de dispositivos como teléfonos con videoconferencia o a través de computadores, que tenga acceso a impresión 2D, que tenga acceso incluso a modelos de impresión 3D, se ve mucho en los edificios de educación, igualmente también en los laboratorios y estudios de diseño, donde hay temas creativos, donde hay desarrollo de productos, eh, eh, temas en que se requiere investigación y desarrollo para procesos de fabricación. Es decir, que esto de las tecnologías viene para quedarse. La telepresencia, más aún en estos tiempos de COVID en los que ya se ha visto que no es necesario que tengamos que viajar cientos o miles de kilómetros para poder hacer una reunión, sino que tenemos aplicaciones de telepresencia desde hace mucho tiempo que nos permiten tener casi una experiencia de convivir con una persona al lado. Pues eso también funciona bajo esa misma red. Las aplicaciones ya no se requieren estar, digamos que instaladas en los computadores de las personas, pueden funcionar 100% en la nube desde cualquier punto a través de cualquier dispositivo, ya sea un computador o un dispositivo móvil. Los entornos virtuales, las capacitaciones, las actualizaciones hacia el equipo de las organizaciones ya no requieren ser físicas en una sala de entrenamiento, se pueden tomar enteramente en entornos virtuales a través de contenidos en streaming que también van sobre estas redes unificadas. Los puntos de acceso, todo el tema de seguridad, es decir, Wi-Fi, con los sistemas de CCTV, los sistemas de control de acceso, toda la gestión de energía que es crítica en un edificio para realmente medir la eficiencia y todos los sensores instalados en el edificio, todos conectados a una misma y única red y a un mismo y único data center. Realmente estamos generando eficiencias porque no estamos duplicando ni generando redes adicionales con costos de mantenimiento y de gestión independientes. Todo esto donde lo vemos ya plasmado en el edificio digital. Planteemos este entorno. Este es un entorno de oficinas estándar y miren cuántos dispositivos podemos tener conectados en una sala, en simplemente una sala. Podemos tener todo un techo digital dispuesto con alarmas, con luminarias, con sensores, dispositivos de access point, cámaras de seguridad, sistemas de puntos de consolidación para poder distribuir todo esto de manera más eficiente, actuadores para los sistemas de aire acondicionado. Y en la pared digital igualmente tenemos más componentes, tenemos gestión de salas y calendarización, sistemas de video, sistemas de audio de alta definición, telefonía, datos, todo esto al final converge en un cuarto de comunicaciones. Pero miren, solamente como en un espacio tan sencillo tenemos tantos dispositivos en este momento conectados a una red. Y por eso la nueva perspectiva de la infraestructura. La nueva infraestructura básicamente está orientada a que los propietarios y gerentes ya no suministren únicamente lo que antes se daba. Era energía, gas, agua, de pronto algún tipo de servicio en algunos servicios generales y de seguridad, sino que realmente se le pueda sacar provecho a la infraestructura de telecomunicaciones como un servicio. Es decir, y muchos
propietarios, muchos administradores actualmente entregan la unidad o entregan el espacio, la oficina, perfectamente lista, incluso con las comunicaciones para que la empresa pueda sacar provecho y de hecho por ese servicio también cobran. Entonces, es importante ver que en la infraestructura como servicio el tema de comunicaciones también entra y por lo tanto se requiere una infraestructura no enfocada en ser muy económica en el día cero, sino que les permita realmente funcionar en el tiempo en que se va a alquilar ese espacio de oficinas o ese espacio ese espacio inmobiliario. Estamos hablando no de 5 años, 10, 15, 20 años. Y también es importante ver que este enfoque, cuando hacemos un enfoque relacionado simplemente con el precio, pues básicamente no respaldamos la evolución de la tecnología. Es decir, buscamos suplir una necesidad actual, pero no planteamos el futuro. Y cuando venga el futuro, realmente y empieza a exigirnos más de lo que tenemos instalados, pues básicamente vamos a tener algunas limitaciones que nos van a hacer reinvertir a unos pocos años, a 5 o 6 años, reinvertir en algo que ya dábamos por hecho y cumplido. ¿Qué buscan los usuarios y los arrendatarios en un edificio? Eso es importante para quienes desarrollan proyectos, pero es importante ponernos del lado de quien está tomando las oficinas. ¿Qué buscan esas personas que toman las oficinas? Primero, sus negocios no pueden detenerse. Requieren que las instalaciones funcionen 7 por 24 de manera confiable. Em, Aparentemente las oficinas no son tan críticas, pero dentro de las oficinas hay áreas críticas como data centers, hay áreas que requieren procesos, por eso es que no se puede parar la operación. La tecnología al final tiene que estar enfocada a mejorar la experiencia de los empleados. Como ustedes lo vieron en las primeras sesiones, el tema de los millennials y los centennials es que tienen que estar muy motivados para mantenerse. Son personas que usualmente están cambiando y esa retención del recurso está enfocado también en mejorar la experiencia. No solamente de los empleados, del cliente interno, sino también del cliente externo. Todas las personas que interactúan con el negocio son clientes. Por eso es importante que su experiencia sea la mejor en los edificios. Buscan también que sus oficinas funcionen en edificios emblemáticos, es decir, en edificios muy bien ubicados, muy bien referenciados, pero que al final todo esto de estar en una mejor tecnología, en un edificio LEED, pues tenga que generar costos mucho más bajos en administración y costos igualmente más bajos en servicios públicos. Se puede aprovechar al máximo el área útil. Estamos hablando de espacios de oficinas que pueden costar mucho dinero y cada metro cuenta. Por eso es importante que ellos puedan utilizar al máximo ese espacio y no tengan que estar perdiéndolo en áreas técnicas que se podrían optimizar. Y obviamente estar alineados también con las políticas corporativas de impacto sobre el medio ambiente y responsabilidad empresarial. Muchas organizaciones corporativas, grandes compañías, tienen en su enfoque instalarse en edificios LEED, instalarse en edificios EDGE, instalarse en edificios que sean responsables con el medio ambiente. Entonces, cada vez más los inversores están analizando construir sus edificios certificados para poder transferir ese valor agregado a sus clientes y usuarios finales. Obviamente todo esto al final está enfocado en generar ahorros vía CAPEX y OPEX. Es un poquito digamos que esta visión general sobre el edificio digital. Ahora le cedo la palabra a Vladimir Linares, quien les va a dar unos temas muy interesantes ya enfocados hacia tecnología, para que sepamos cómo se puede hacer posible la convergencia a través del IoT y a través de los dispositivos en edificios digitales. Vladimir, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto saludarlos a todos y estar con ustedes en el día de hoy. Eh, Bien, vamos a ver en el siguiente slide, por favor, una tecnología que es fundamental para esto que se ha estado conversando en el día de hoy y es el Power over Ethernet. Power over Ethernet, o más conocido como PoE, es una tecnología que en realidad lleva varios años, ya casi 20 años desde que apareció. Se fundamenta en poder llevar por un mismo cable de datos también energía a todos los dispositivos IoT, de manera que en un mismo cable de par trenzado se puedan tener tanto las comunicaciones como la electricidad. Esto realmente, esta tecnología que se puede decir que es revolucionaria y que cada vez toma una mayor fuerza en este mundo cada vez más digital, realmente tiene muchas ventajas. Una de ellas es que elimina la necesidad de tener redes eléctricas hasta el puesto de trabajo o hasta el dispositivo del IoT. Esto lo que hace es que simplifica todos los tanto procesos de diseño
como los procesos de implementación y ahorra costos en el desarrollo de cualquier tipo de proyectos al requerir menor infraestructura y menor tiempo para la instalación. Esto también incrementa la eficiencia energética, ya que lo que se utiliza con Power over Ethernet es una energía en corriente continua, no utiliza corriente alterna, lo cual es de bajo voltaje y se puede administrar desde un punto único que es a través de, digamos, un switch, que es un equipo activo administrable. Entonces, ciertamente el Power over Ethernet representa uno de los cambios más significativos en la infraestructura de las redes empresariales y también en otros tipos de redes, incluso en redes industriales, también está tomando mucha fuerza en la actualidad. Bien, la alimentación eléctrica convencional a la cual estamos acostumbrados para todos estos equipos y dispositivos y elementos, digamos, que tienen que estar conectados a una red de datos como las computadoras portátiles, la telefonía IP, los puntos de acceso, las cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso y demás. Tradicionalmente todos ellos han tenido un puerto de red para todo lo que tiene que ver con comunicaciones y una toma eléctrica que en nuestro medio es del orden de 120 volts para poder alimentarse. Esto ciertamente ha estado, digamos que se viene desarrollando en la actualidad, pero poco a poco va migrando y va haciendo que incluso los diseños y las mismas personas que trabajan en el ámbito de las instalaciones eléctricas se tengan que ver, digamos que retados para aprender un poco más acerca del mundo del cableado estructurado. ¿Esto por qué? Porque básicamente ahora esas redes eléctricas que están en el edificio ahora son parte del sistema de cableado estructurado del edificio. Entonces, más allá de tener un tablero eléctrico de distribución en el piso, lo que vamos a tener es esa energía concentrada en los cuartos de telecomunicaciones a través de equipos activos como los switches y esos switches que tienen unos presupuestos de energía o unos presupuestos de PoE entregan la alimentación y la comunicación a todos estos dispositivos del edificio digital a través de un solo cable de red y utilizando la tecnología de Power over Ethernet. Entonces, es ciertamente un cambio en el paradigma, como les decía, tanto en tema de infraestructura pura, de lo que nosotros vemos en los edificios, como incluso en las habilidades de las personas que están a cargo de estos edificios digitales, desde el diseño hasta la implementación y la administración. Entonces, es un paradigma muy importante que se está acelerando con estos eventos como los que estamos viviendo en la actualidad. Como les decía, PoE es una tecnología que no es tan nueva. Realmente los primeros dispositivos que utilizaron la tecnología Power over Ethernet están en el orden del año 2003, en los cuales dispositivos de control de acceso biométrico principalmente fueron incorporándose, digamos, a la red a través de elementos de bajo consumo, 15.4 vatios es lo que se maneja en un primer estándar de Power over Ethernet. Y para el año 2009 ya esta cantidad de dispositivos se fueron incrementando a teléfonos IP, a sistemas de alarmas, a pequeñas cámaras mini domo, pequeñas cámaras PTZ internas, a lectores de RFID. eh, y aquí ya se pudo en este año incrementar la potencia entregada por ese cable de red hasta 30 vatios. eh, y en el año 2018, básicamente se ratificó unos estándares que vamos a hablar ahorita, donde se pudo tener muchos más dispositivos como ya cámaras IPS de mayor tamaño, sistemas de videoconferencia, computadoras de escritorio, computadores, laptops, televisores, monitores y demás. Todos estos dispositivos
incluso algo que vamos a hablar acá también, muy importante, que es la iluminación IP. Esto, digamos que el universo de dispositivos que se pueden estar conectados en un edificio que se denominan como dispositivos BIoT o Building Internet of Things, pues realmente crece de una forma exponencial en la actualidad. Los estándares que están ratificados, que es importante tenerlos muy presentes, son los siguientes. Los nombres técnicos de estos estándares son IEEE 802.3, en el cual el estándar IEEE 802.3 AF hace referencia a PoE con una potencia en la fuente de 15.4 vatios y en el dispositivo de 13 vatios. Estas diferencias que las vemos también en toda la tabla se debe a que hay una pérdida de esa potencia a lo largo del canal de comunicaciones, es decir, los cables y los conectores. Y el estándar IEEE 802.3 AT ya permite 30 vatios en la fuente, 25.5 vatios en el dispositivo, y los últimos estándares ratificados hacen referencia al estándar IEEE 802.3 BT de tipo 3 y tipo 4, pudiéndose tener entre 60 vatios en la fuente, 51 en el dispositivo o 99 vatios en la fuente, 71 vatios en el dispositivo. Entonces, ciertamente la capacidad eléctrica que se está utilizando a través de esta tecnología se ha multiplicado varias veces en nada más 15 años y se espera que eso sea así en el futuro. Es un estándar que está siendo ampliamente adoptado en la industria de las telecomunicaciones y de seguridad. Algo que vamos a ver muy importante es que la seguridad de las instalaciones y el rendimiento de la red es algo fundamental cuando yo estoy utilizando estas tecnologías de Power over Ethernet, porque ese calor que se genera tanto en los conectores como en el cable, pues va a tener unas implicaciones directas sobre las velocidades de transmisiones y la cantidad de errores que se generan en la red y también sobre la seguridad ante posibles, digamos que la seguridad de las personas ante posibles incendios de esto, ya que son tratados no como cables puramente de datos, sino que tienen un componente también eléctrico importante. Entonces, para hablar de ellos, lo primero es que hay una guía muy importante que se llama la guía TSB 184A, donde nos indica cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta con las instalaciones de Power over Ethernet. Y aquí quisiera resumir tres cosas fundamentales. Una es contar con cables de datos que sean no solamente LSZH, que es baja emisión de humos y cero halógenos tóxicos, lo cual está bien reglamentado acá en nuestro país, sino que esa prueba que se hace típicamente solo para un cable individual, también se puede aplicar a grupos de cables, como son las pruebas LSZH raya 3. Entonces, es muy importante contar con cables que cumplan el estándar IS 60332 raya 3 o LSZH raya 3 para mantener la seguridad de ese cableado en los grupos de cables que están viajando desde el cuarto de telecomunicaciones hacia todos los dispositivos. También contar con esos cables que tengan unas temperaturas de operación del orden de 75 grados centígrados para que precisamente ese calor generado no vaya a interrumpir el funcionamiento adecuado de ese cable. Y en cuanto a los conectores, las temperaturas de operación para los conectores que están clasificadas para mínimo 65 grados e incluso nuevos desarrollos para una mayor temperatura de hasta 75 grados están en curso. Eso se puede certificar mediante el estándar IS 60512 raya 99 raya 002, que es una prueba de un laboratorio como Intertech que se le hacen a los jacks para cumplir
con estas exigencias que tienen los estándares de PoE. Entonces, esas tres cosas son muy importantes. LSZH raya 3 y una temperatura de operación de 75 grados para los cables y contar con esta certificación IS 60512 raya 99 raya 002 con jacks de al menos 65 grados centígrados, precisamente para que no se vean comprometidos al desplegar esta tecnología. Bien, en cuanto a las soluciones de Panduit, Panduit ha introducido en el mercado desde hace un tiempo la tecnología Matrix. En específico, en la actualidad cuenta con la tecnología Varimatrix, que es de cuarta generación, para los cables de categoría 6A, que son los más recomendados para PoE, para todos los estándares de PoE. Esto lo que permite es que además de contar con un cable que cumple todos los requerimientos de, digamos, de una categoría 6A típica, como 10 gigas y demás, es un cable que es mucho más pequeño, del orden de unos 6.6 milímetros, apenas un poco más grande que un cable categoría 6, lo que lo hace mucho más ligero y mucho más delgado, pudiendo optimizarse las canalizaciones y haciendo ahorros en costos y facilidad en las instalaciones en los proyectos y permitir, digamos, estas migraciones incluso en edificios existentes que cuentan con categorías inferiores para poder, digamos que subirse a esta categoría 6A que es la recomendada por los estándares en las nuevas instalaciones. Entonces, es muy importante contar con esta tecnología de Varimatrix en el desarrollo de instalaciones 6A con PoE. Se han hecho pruebas en los laboratorios para los cables Varimatrix, donde se hacen grupos de cables y se verifica cuál es el incremento de la temperatura que esos cables, sobre todo los internos, tienen. Los estándares y las guías, como por ejemplo la TSB 184A que mencionamos, indica que el cable no debe superar los 15 grados de incremento de temperatura versus la temperatura, o tomando como referencia la temperatura ambiente, para que pueda soportar estas tecnologías de Power over Ethernet. Entonces, eso se hace con pruebas de diferentes grupos de cables. Digamos que la guía típicamente habla de unos 70 cables en el grupo. Panduit ha hecho pruebas con grupos de hasta 100 cables y cumple este requerimiento, lo cual hace que digamos que se supere estas indicaciones en más del 40%, haciendo que los cables sean de una mejor disipación térmica o una mejor eficiencia térmica versus otros tipos de cables que hay en el mercado. Una muestra de cómo podría ser el deployment de lo que tiene que ver con iluminación IP. Desde un switch central podemos enviar cables en forma de estrella hacia cada una de las luminarias que van a estar conectadas allí en el edificio. Como les decía, estas luminarias no solamente van a tener el puerto de red para comunicaciones, sino que van a ser alimentadas directamente a través de ese puerto RJ45. Esta es una imagen real de una luminaria. Aquí se utiliza un dispositivo o un conector muy importante que se denomina el Firtail Plug o plug de terminación en campo. Es un plug macho que se conecta directamente al cable categoría 6A y ingresa directamente hacia la luminaria. Esta es una instalación muy típica en los ambientes de IoT, el uso de estos plugs de terminación en campo. De hecho, en la actualidad, cualquier infraestructura de comunicaciones tiene del orden de entre un 10 a un 20 o un 25% de estos plugs de terminación en campo en comparación de todo el volumen de conectores que tiene, y es algo que va creciendo cada vez más esa proporción, precisamente porque más dispositivos se van conectando. Entonces, esta es la forma recomendada en la que se utiliza hacer una conexión a un dispositivo IoT como una luminaria IP.
Algunos de los ejemplos o casos de éxito para nombrar algunas instalaciones de Cisco en Canadá, algunas otras instalaciones también en Holanda, algunas instalaciones también en las que hemos participado en Centroamérica, aquí también en otros países de Sudamérica, muestran que realmente esta tecnología de PoE y lo que tiene que ver específicamente con iluminación PoE o iluminación IP es básicamente ya una realidad, no es algo digamos que los productos o las soluciones no existan o que estén en pruebas, sino que ya hay proyectos reales en los cuales se aplica. Y nosotros creemos que la masificación de este tipo de luminarias PoE que ya ha empezado, pues se puede estar aquí en una ventana de tiempo de alrededor de unos 5 años, en los cuales muy posiblemente vayan a sustituir las luminarias LED, aunque estas PoE también utilizan luminarias LED, pero digamos que su cerebro es diferente. Y como en su momento las luminarias LED sustituyeron las luminarias fluorescentes. Para ver un poco, digamos, digamos que la realidad de este tipo de soluciones. Bien, y veamos algo también interesante que son lo que se denomina la pared digital. Siguiente slide, por favor. Todas las aplicaciones de audio y video tradicional en un edificio digital, tradicionalmente con redes analógicas, cuentan para llevar una señal de audio y video de alta resolución, cuenta con diferentes tipos de cables y conectores, desde cables VGA, cables HDMI, cables de audio especiales y alimentaciones eléctricas por aparte, lo que complica, digamos que la instalación. En la actualidad todo eso se puede manejar a través de otro protocolo que se denomina HD-Base-T. HD-Base-T es utilizar todas estas señales distintas de audio y video, de datos, de energía, de control, incluso USB, incorporarlas en un único cable de red UTP. Entonces, desde un punto transmisor, que puede ser una computadora, estamos llevando y utilizando la infraestructura de cableado estructurado para extender esas señales de hasta 4K hasta 100 metros de distancia, lo cual también es mucho más allá de las típicas 10 o 15 metros que nos entrega un cable HDMI. Y en el otro extremo tenemos un receptor que va a mostrar esa información en un display o un proyector. Entonces, el protocolo de HD-Base-T realmente reemplaza todas esas infraestructuras tradicionales de múltiples cables a uno solo basado también en cableado estructurado. Algunos de los productos y soluciones que Panduit a través de su compañía denominada Atlona tiene, estas que son los transmisores y receptores de HD-Base-T, pueden ser utilizados, por ejemplo, incluso en aplicaciones de home office como las que estamos ahora, o virtual training, donde ponemos una cámara y podemos, a través de una aplicación como la que estamos ahora, o Microsoft Teams o alguna otra similar, poder enviar ese contenido e interactuar, digamos, con nuestros interlocutores. Entonces, estas que son de la familia Omega de Atlona, son algunos kits que podemos implementar precisamente para esas soluciones de home office o virtual training. Otra tecnología muy importante que lleva a HD-Base-T a un nuevo nivel es audio y video sobre IP. En este caso, ya no tenemos un único transmisor y un único receptor, sino que todo el contenido se inyecta directamente a la red, es decir, que en la mitad entre el transmisor y el receptor hay un switch involucrado y una red LAN ahí involucrada, cosa que no existe en HD-Base-T, que es una conexión punto a punto. Entonces, yo de esta manera puedo llevar ese contenido desde cualquier número de fuentes, no tengo una cantidad limitada de fuentes, a cualquier número de displays o pantallas para verlas ubicadas en cualquier parte del mundo o en cualquier lugar geográfico, lo cual, digamos que elimina las barreras de distancia, elimina las barreras de cantidades de dispositivos y permite transferirse este contenido de hasta 4K en toda la red.
Entonces esto es denominado audio y video sobre IP. Algunas aplicaciones de audio y video sobre IP pueden ser en auditorios, en áreas de entretenimiento, en campus educativos o hospitales, salones de clase, en bares y restaurantes, salas de estudio, salas de juntas y salones de conferencia corporativos. Siguiente slide, por favor. Esto funciona a través de hardware y software. La parte de hardware se denomina OmniStream y la parte, gracias, la parte de hardware se denomina OmniStream y funciona a través de encoders y decoders que toman ese contenido y a través de un protocolo denominado BC2 lo inyectan y lo distribuyen a la red. Esto que vemos acá son algunos de los equipos encoders y decoders de OmniStream de Athlona, precisamente para poder enviar todo ese contenido y utilizar audio y video sobre IP. La parte de software, que es más un appliance que se denomina Velocity. Velocity es una parte que es este gateway que está incorporado con un software que se denomina Velocity, el cual sirve para controlar y administrar todos los dispositivos y toda la tecnología de audio y video en un mismo edificio. Y además de eso, permite controlar temas como los diferentes digamos que los diferentes elementos de OmniStream que vamos a tener distribuidos, poder hacerles un firmware, un upgrade en el firmware, estar pendientes de cuándo hay que hacerles mantenimiento y habilitar algo muy interesante que es lo que llamamos room scheduling o la calendarización de las salas de reuniones. También podemos manejar lo que se denomina Bring Your Own Device y es que puedo tener reuniones físicas a través de dispositivos como tablets, como smartphones, sin estar conectados a través de un cable HDMI. Yo puedo conectarme y mostrar mi contenido en todas las, digamos que en el proyector o en el display de la sala de reuniones. De manera muy sencilla, como les digo, sin cables, sin software, sin ningún aparatito intermedio, simplemente todo gestionado a través de Velocity 2.0. También puedo tener lo que es calendarización, entonces puedo saber cuándo esas salas están ocupadas, cuándo van a tener reuniones, cuánto va a durar la reunión y esto lo hace Velocity 2.0 a través de unos paneles touch especialmente diseñados para ubicarse en las entradas de estas salas y conectarse a través de Velocity con los diferentes calendarios que se puedan manejar como Google Calendar o Outlook, por ejemplo, y poder extraer toda la información allí y mostrarlas para saber cuándo están disponibles unas salas. Entonces, bien importante, cuando están en verde es que la sala está disponible, cuando está en amarillo es unos 10 a 15 minutos antes de iniciar la reunión y cuando está en rojo es cuando la sala está ocupada. Esto es lo que se denomina calendarización o room scheduling. En las aplicaciones para videoconferencia y las aplicaciones, como les he mencionado, que utilizan HBACT para home office, es muy importante utilizar con estas cámaras para videoconferencia. Estas cámaras cámaras de Athlona, que son PTZs, que se guían digamos que con el movimiento de las personas para seguir la conferencia. Son cámaras que también tienen contenido de alta resolución de hasta 1080 píxeles, lo cual son ideales precisamente para este tipo de aplicaciones. Estos son productos que se denominan HDVS de Athlona para videoconferencia. Y algunos de los paneles touch que se pueden utilizar para controlar salas, para controlar los dispositivos que se están, digamos que están participando o interactuando en las diferentes reuniones. Entonces,
desde determinar cuáles dispositivos van a mostrar qué tipo de contenido en las distintas pantallas que puedan existir, como controlar luces o controlar cortinas u cualquier otro tipo, digamos, de escenario que se tenga en alguna reunión. Eso se utiliza a través de paneles de control touch, también, digamos, que interactúan con Velocity 2.0. Y finalmente, esto es un ejemplo de una arquitectura con Velocity. Acá lo que tenemos es que podemos ubicar los appliances de Velocity, que son los Velocity Gateways, pueden ir ubicados en el data center o en los cuartos de comunicaciones principales, van conectados a la red y desde cualquier otra sala podemos enviar contenido, digamos, en una reunión a través de, digamos que una solución de esta Bring Your Own Device, podemos enviar contenido desde una sala a cualquier otra sala de la edificación, todo viajando a través de la red, todo controlándose a través de paneles touch y poder mostrarse en proyectores o en bajar las cortinas o en bajar las persianas para poder mostrar el proyector, perdón. Todo eso lo podemos gestionar de forma centralizada a través de la red con audio y video sobre IP, todo donde está implicada la tecnología de PoE y digamos que estas tecnologías actuales para audio y video. Entonces, te doy la palabra, Guillermo, para que continúes. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Muy interesante el tema, muy interesante porque todo esto que estamos viendo de audio y video usualmente se manejaba a través de plataformas eh, específicas, cableados específicos, todo un tema bastante complejo. Ahora lo vemos que es muy sencillo, básicamente todo se maneja a través del mismo cableado estructurado. Entonces, lo que está sucediendo, como lo vieron en la convergencia y el Internet de las cosas, es que al final todo se está volviendo un dispositivo de red. Pero bueno, ya chequeamos temas interesantes como lo fue la convergencia, hablamos del Power over Ethernet, hablamos de audio y video sobre IP. Ahora hablemos un poquito de todo esto, cómo hace match con la sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad en edificios. Un tema muy interesante es que la sostenibilidad no es solamente hablar, es serlo. Por eso es que Panduit tiene la sostenibilidad realmente dentro de su ADN. Eh, el edificio de los cuarteles generales de Panduit en Tinley Park, en Illinois, en Estados Unidos, muy cerca de Chicago, cuentan con la certificación LEED, es un edificio LEED Silver. Eh, digamos que todo lo que buscamos a nivel de producto también está desarrollado en este mismo edificio. Entonces, esperamos poderlos tener en los cuarteles generales de Panduit cuando pase un poquito esta pandemia y podamos tener la experiencia de lo que es vivir no solamente un tema de un edificio LEED, sino todos los temas de investigación y desarrollo en las plataformas de Panduit. Eh, los componentes deben estar enfocados también a un tema de eficiencia y sostenibilidad. No solamente, como les digo, es parecerlo, sino debemos serlo. Por eso los componentes de Panduit cuentan con certificación UL de declaración ambiental de producto y de declaración de salud de producto. Es decir, el producto no es solamente responsable con el medio ambiente, sino es responsable con las personas. No está construido con componentes nocivos. Ustedes han escuchado un poquito el concepto del edificio enfermo, y el edificio enfermo básicamente es que hay muchos elementos dentro del edificio que se utilizan para la construcción que tienen componentes peligrosos para la salud. En este caso, Panduit realmente ha hecho esa revisión para ser muy eficiente. Lo mismo también para efectos de las certificaciones ROS. Estas certificaciones buscan que los productos no contengan elementos químicos perjudiciales y que igual todos sus procesos también de fabricación hayan tenido ese mismo cuidado y protocolo. Esto lo tenemos sobre nuestros cables para Estados Unidos y nuestros conectores. Muchos de los clientes que vienen de Norteamérica van a exigirles y van a preguntarles sobre este tipo de cosas. Algo importante que también ustedes poco lo ven en el tema de infraestructura de comunicaciones, pero nosotros lo tenemos también en nuestro ADN, la reducción de la huella de carbono. Toda actividad humana va a generar un impacto en el medio ambiente y ese impacto es medido en unidades de carbono. Panduit, como líder en innovación, busca desarrollar productos que tengan menor materia prima, que utilicen menores procesos industriales para la fabricación de los componentes. Eso se traduce en menor energía y al final menor impacto hacia el medio ambiente.
Por eso es que nosotros buscamos siempre cables más delgados, más eficientes, conectores más sencillos, fibras ópticas más responsables, sistemas muy eficientes, porque al final lo que queremos es aprovechar toda la evolución de las ventajas todas las ventajas de la evolución tecnológica, implementándolas a nuestros productos y transferir todo ese proceso de eficiencia y de responsabilidad de huella de carbono a nuestros clientes. Múltiples estrategias en una sola solución. ¿Cómo podemos realmente buscar ser muy eficientes? Si de pronto vamos un poquito atrás, en la primera sesión que tuvimos de este diplomado, hablamos de una serie de estrategias como cables delgados, en calibres 28AWG, sistemas de parcheo directo, sistemas de paneles en los que ya no necesitábamos componentes como organizadores, que pudiésemos codificar elementos de bloqueo que nos simplificaran el mantenimiento. Entonces, todo eso al final está orientado a que mejoremos el círculo virtuoso de la eficiencia energética, no podamos medir, gestionar y tomar medidas para que seamos cada vez más eficientes, cambiemos paradigmas, como lo que les explicaba en la sesión anterior. Solamente el cambiar la infraestructura de color negro a color blanco genera impactos hasta el 50% en consumo de iluminación, y al final requerir menos componentes, menos procesos industriales, más eficiente. Por eso Panduit siempre presentará una solución más liviana. Un tema bien importante que es crítico que ustedes lo tengan en cuenta en sus proyectos y quienes son propietarios de edificios en el desarrollo, y es que el espacio es uno de los mayores costes de infraestructura. Usualmente la asignación del área construida, por ejemplo, a centros de cableado, áreas de data center, cuartos técnicos, suele ser un costo oculto, porque las áreas técnicas usualmente piden una cantidad enorme de metros cuadrados que nunca se controla si se va a utilizar o no. Entonces es importante que puedan establecer que los cuartos técnicos deben medir lo que realmente requieran y deben buscar ser lo más optimizados posibles. Conocer las últimas versiones de los estándares permite identificar las nuevas formas de implementar el cableado y implementar la infraestructura en espacios más reducidos. Al igual que la evolución tecnológica, pues nos da una serie de herramientas para buscar ser mucho más eficientes en el espacio con un menor costo de instalación y operación. Lo importante de este mensaje es que ustedes se lleven es que la tecnología no está divorciada de la economía. Es decir, a mayor desarrollo tecnológico, pues menor es el costo. No puede ser que tengas más costo a medida que vaya aumentando la tecnología. Por eso es importante tener en cuenta que hay que implementar soluciones de alta tecnología porque realmente nos van a traer un mejor retorno de esa inversión cuando se implementa. Y obviamente, esto no solamente a nivel de edificios, en los centros de cableado y toda la distribución horizontal y vertical, sino también lo que funciona en el data center. En estas diapositivas ya finales, vemos cómo estos data centers en los edificios que antes teníamos con una serie de racks grandísimos, se ha venido simplificando porque cada vez se están concentrando más los equipos de comunicaciones. Por eso se concentran, pero hay que ser mucho más eficientes con la energía. Tenemos toda una solución para poder generar sistemas de data center de la manera más eficiente posible que reduzcan el consumo de aire acondicionado y que, claro, estén siempre disponibles 7 días, 24 horas. Y si queremos aún así simplificar más la aplicación de un data center en un área mucho más pequeña, podemos incluso hablar de micro data center. Esto es un tema bien interesante a nivel de sostenibilidad, porque es claro que los centros de datos no tienen que ser siempre grandes, siempre robustos, sino también se pueden compactar a llegar al punto en que pueden funcionar en un solo gabinete. Esto es posible gracias a la tecnología de Panduit. Entonces, lo veremos mucho más a profundidad en siguientes presentaciones, pero realmente esto impacta mucho el concepto de disponibilidad y la sostenibilidad ambiental, que es muy crítica, y obviamente los ahorros de energía y de servicios públicos. Era lo que les quería comentar. Ahora los dejo en compañía de Heidi, que nos va a abrir esta ronda de preguntas y respuestas para que las podamos revisar y les podamos también ayudar en aclararlas. Muchas gracias. Al momento no contamos con preguntas, pero los invitamos a que utilicen el chat para hacérnoslas llegar. Mientras tanto, les haremos algunos avisos. Si quieres ponerlo de los módulos que vamos a tener próximamente. Como les comentábamos al principio, si no les fue posible tomar el primer módulo, pueden ver la grabación en la liga de descarga que se les compartirá en el chat. De hecho, ya se los dejé. En esta liga también pueden ver la grabación de este. Al final de los 4 módulos se les enviará un certificado que acreditará que han tomado el diplomado completo con Panduit.
Los invitamos el próximo 11 de agosto al siguiente tema que sería tecnologías. ¿Puedes regresarle, por favor, Guillermo? Tecnologías alternativas de redes para edificios. Pues no tenemos ninguna pregunta. Les agradecemos mucho su presencia y los esperamos ver en las próximas sesiones. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.